ya la destrucción de la familia implica tantas cosas que por supuesto es un fin, porque como dije antes, mientras haya familia, la de Nazaret estará presente. Es decir, donde se transmiten valores, creencias y principios, básicamente es en la familia, que son los principios con los que uno se queda generalmente, aunque puede haber una evolución e incluso un rechazo de los que recibió en su familia por el medio ambiente, por la trayectoria vital, pero en líneas generales son principios casi intocables. Luego la familia, claro que es un objetivo a batir, pero ¿qué más fines hay en la ideología de género? Sobre todo en quienes la promueven, no digo ya en quienes la siguen, porque algunos la siguen sin tener ni la menor idea de lo que se está buscando, aunque sí que captan lo que va con ella, y lo defienden igual. Estamos hablando de ingeniería social, se le puede añadir anticristiana, pero desde luego es ingeniería social como poco. Es el proyecto de hacer una sociedad completamente nueva, privada de sus asideros fundamentales. Volveríamos a fe y razón. ¿Esa ingeniería social qué objetivos tiene? Bueno, por una parte, conseguir un desplome de la natalidad, porque las personas que han promovido esto y los organismos que lo han hecho son de ideología malthusiana o neomalthusiana, que considera que está sobrando a lo mejor la mitad de la humanidad, quizá más inclusive, ¿no? Según con quién hablemos. ¿Y cómo se corrige esto? Pues consiguiendo un desplome de la natalidad, de momento. La eutanasia también puede ser naturalmente un instrumento eficaz, pero nada como la natalidad, porque a medio o largo plazo se ve muy bien que, claro, ese país ha envejecido y por tanto tendrá una población mucho menor con el tiempo a la que tenía la generación de nuestros abuelos. Porque si no hay renovación, en España ya no es que hayamos perdido el índice de reproducción, sino que ya no nos reemplazamos siquiera. Es decir, para reproducirse hay que llegar al tercer hijo. Para sustituirse, una pareja necesita dejar dos. Son dos, pues dos. Ya no llegamos a eso. Luego, claro, por una dinámica simplemente en la que se dé un seguimiento de esta teoría, pues llegaremos a ser menos. En el tercer mundo, más rápidamente. Si a eso le añadimos los nuevos derechos que consideran el aborto como un fin o como un medio anticonceptivo, pues el desplome que viene de la natalidad también es enorme. Pero para eso había que conseguir sobre todo que la gente cambiara sus principios, su visión del mundo y del hombre, sus propios fines como persona. Y esto en las cumbres de Naciones Unidas los documentos lo manejan. El fin que utilizaremos será la ideología de género. He llegado a leer. ¿Por qué? Porque evidentemente donde las parejas son del mismo sexo, la natalidad se desploma. A no ser que acudan, claro, a medios artificiales, donde nos estaríamos metiendo ya en otro campo donde la doctrina nos va a decir que no. Me refiero a la doctrina católica y en general cristiana, ¿no? Fecundación in vitro, vientres de alquiler, pero claro, quienes se lanzan a eso tampoco tienen muchos hijos. Lo que desaparece sin duda alguna, desde una óptica de ideología de género, es el concepto de familia numerosa, que ya lo quieren poner en 2 o 3 hijos, lo que antes, naturalmente, antes del cuarto no se consideraba. Así que por una parte está como fin ese decaimiento de la natalidad que nos lleva a tener poblaciones mucho menores, muy reducidas, especialmente en el tercer mundo, que es donde les interesa que prácticamente no nazca nadie, o el mínimo número posible de hijos, y para eso hablan de cambiar el modelo de familia deseada, es decir, lavado de cerebro concienzudo, que haga que estas personas no tengan hijos, porque ellos ya parten del hecho de que los tienen por ignorancia. O sea, no es que quieran, es que no saben evitarlo. Bueno, ese es el argumento que utilizan, con lo cual les vamos a hacer más libres enseñándoles cómo no tenerlo. Bien, aparte del fin de la caída de la población, que por supuesto les resulta imprescindible por motivos económicos, generalmente, y el que no me crea que lea el informe Kissinger, que está desclasificado, donde habla de que, claro, las materias primas que les compran a los países del tercer mundo se encarecerán si la población sigue creciendo. Así que hay que conseguir que no crezca, es más que decaiga, pero nunca diciendo lo que estoy contando yo aquí. Lo dice el propio informe. Habrá que presentarlo como una concesión de libertades. Es lo del derecho a elegir llevado al tercer mundo.
que elijan la familia que quieran tener, para lo cual primero habrá que enseñarles a desear otra familia. ¿Qué trae esto consigo, aparte de la caída de la natalidad? Naturalmente, un sistema de valores completamente distintos a los que han regido hasta ahora. Ahora, por primera vez en el siglo XX, se está empezando a contemplar la maternidad como algo negativo. Y a la mujer se le está privando de una vocación fundamental en la mayor parte de ellas, que es la maternidad. Mucho hablar en las cumbres de población y mujer, me refiero al Cairo y Pekín de los años 90, mucho hablar de la promoción de la mujer, la igualdad de la mujer, pero cuando ésta quiera realizar su vocación hacia la familia, hacia la maternidad, eso no se contempla. Las pocas veces que en estas cumbres, en los documentos, se habla de familia o matrimonio, se presentan como una explotación de la mujer, como una carga para la mujer. De manera que también por esa vía se la está sometiendo a una violencia verdaderamente terrible, que es el lavado de cerebro del que hablaba antes, ¿no? Que llega a rechazar el concepto de maternidad. Porque lo que prima en ella, lo que debería primar, y se lo están inculcando, es su desarrollo profesional. Y todo lo que le impida llevarlo a término o conseguir el máximo resultado en esto debe ser eliminado. Por tanto, a ella misma se le enseña desde muy joven, ya llevamos años, décadas con esto, a que la familia sea algo que postergue, algo que considere únicamente, si acaso, en último término. Porque para ser una mujer plenamente realizada, tendrá ante todo que realizarse profesionalmente y liberarse por completo. ¿Para qué? Para conseguir lo que decía también antes, ¿no? La disociación entre sexualidad y reproducción. Y será libre, profesionalmente habrá alcanzado el éxito, y será libre como persona el día que pueda practicar sexo con cualquier ser humano de su sexo o del otro, sin consecuencias reproductivas. Bueno, y sin embargo se contradice, porque esta teoría está llena de contradicciones, porque ella misma es la que dijo aquello de no naces mujer, te hacen serlo o te enseñan a serlo. ¿En qué quedamos? Si sabía ella muy bien qué tendencias tiene la mujer desde que nace, ¿no? Se trata de acabar, y esto claro, naturalmente también tiene un origen marxista, con lo que ellos llaman los desastres de la sociedad heteropatriarcal, que habría impuesto su modelo convirtiendo a la mujer en una esclava. Así que todo lo que sea tendencia a vocación femenina debe ser rechazado, porque hay que enseñarle a la mujer que esos son residuos de una educación que la convertía en esclava del hombre. O sea que cuando ella sienta ese instinto, esa tendencia a ser madre, que lo asocie con algo ya superado, que bueno, que podía haber sido parte de la idiosincrasia de su abuela, sometida a ese patriarcado, pero que ella, como mujer de su tiempo, debería de rechazar. Y esto se lo están metiendo a las más jóvenes, y no de manera nada inocente, porque esto también se ha tratado en las cumbres de Naciones Unidas, concretamente en la de Egipto, se lo están metiendo en la masa de la sangre por distintas vías. Por ejemplo, no han dejado nada al azar. En el Cairo se habla de que esta ideología tiene que estar presente en series de radio y televisión. Lo dice el Cairo, no lo digo yo. De manera que cuando en las series vemos la presencia casi infalible de parejas homosexuales, que suelen ser modélicas, no así las otras, donde se da violencia, razones egoístas, generalmente en las que son del mismo sexo no. Y eso ya es muy difícil ver una serie española o extranjera donde no aparezca la ideología de género como algo modélico, o por lo menos algo que deba ser aceptado como absolutamente normal, cuando no ejemplar, por parte de quienes no lo son. Esto está en el Cairo, esto está ya en 1994. Por tanto, cuando los gobiernos subvencionan ciertas series o películas donde vemos lo mismo, no es de manera inocente ni casual. Es porque detrás de eso se mueven enormes intereses económicos, ¿no? Y nada menos que el poder político. Estoy hablando de Occidente, principalmente, ¿no? Y de estos dos grandes organismos internacionales que están apoyando esto a destajo. De ahí que Hungría aparezca, o los países de Visegrado, pero muy concretamente Hungría, como un modelo de lo que hay que pisotear, de lo que hay que anular, como un modelo de nación que defiende derechos que no son europeos, como llegó a decir la comisaria Reding del Partido Popular Europeo cuando vio la Constitución húngara o las campañas que el gobierno de Hungría
estaba haciendo contra el aborto en su país. No eran valores europeos. Claro, esto engaña, porque el que lea solo el titular, pues todavía, esto fue en el 2012, 11, tendemos a creer que los valores europeos son muy elevados y muy a favor del hombre. Y sin embargo, era Hungría la que defendía los valores de Europa, porque los de la comisaria Reding son los de la ideología de género. Y por supuesto el no reconocer el derecho a la vida del no nacido, ni tampoco del que está en las últimas fases de su vida. Y claro, los niños que ven televisión en horario infantil incluso, estas series a cualquier hora las pueden ver, no digamos en internet, pero es que en televisión simplemente están viendo desde que abren los ojos eso. Aparte de que, claro, la ley tiene también un valor didáctico, la ley enseña, porque el hombre tiende a asociar ley con justicia o con legitimidad incluso. Y claro, todos mis alumnos, por ejemplo, que han nacido ya con una ley del aborto en España, me refiero, que era antigua cuando ellos vinieron al mundo, es difícil que comprendan que hay leyes injustas. Hay que explicarles que las leyes no todas son justas. Ahora, claro, esto saltarían todas las voces que favorecen la ideología de género. Pero claro, yo les digo siempre lo mismo. El proceso de Nuremberg, donde se juzgaba a los dirigentes nazis, los argumentos que se utilizaban eran estos: ley positiva, ley natural. Porque claro, los abogados defensores de estos personajes, ¿qué decían? Pues que habían actuado dentro del marco legal de su nación. ¿Qué decían los fiscales? Lo contrario, es que hay leyes que no se pueden cumplir, moralmente son inaceptables. Bueno, pues extrapolándolo, es lo que está ocurriendo. El joven, el niño, aprende a reconocer como un modelo lo que es vigente, la ley vigente en su país. Y luego ya es muy difícil que dé marcha atrás. Por eso la familia es un obstáculo tan peligroso para quienes defienden esta ideología. Porque saben que por mucho que se les bombardee a los niños en series, en espectáculos, etcétera, al fin y al cabo en la familia, por lo menos en muchas, están recibiendo un mensaje contrario y se quedan con el de la familia. No solo ya por lo que oigan en casa, sino por el ejemplo que ven en casa. Primeramente, en muchas familias, llamémosle dentro del canon tradicional, no han funcionado, claro que sí, son disfuncionales. Cada vez lo son más, por cierto, porque se encuentran con un mundo en cambio, donde ya incluso padres y madres muchas veces no reconocen cuál es su papel. Y ahora nos están pintando un pasado reciente de enorme violencia familiar, cosa que no es cierto, o cierta. Ahora hay más violencia familiar de la que ha habido nunca, más violencia de género, como se la llama, de la que ha habido nunca, por esa, como diría, disfuncionalidad inducida. Pero por otro lado, claro, el niño no es un derecho de los padres, porque las personas no somos derechos. Los niños sí que tienen derechos. Nosotros tenemos el derecho de abrirnos a la vida, pero no podemos reclamar un niño como quien compra o busca o adopta, como se dice ahora, una mascota. El niño, en cambio, viene con derechos y tiene derecho a nacer con los dos referentes, padre y madre, que le den una formación donde no carezca de ninguno de los dos. Si son del mismo sexo, difícilmente podrá identificar cuál es ese famoso rol parental, tanto como se habla del rol del padre, el rol de la madre. No hay rol de padre ni de madre, porque claro, una pareja homosexual, en todo caso, uno de los dos, ellos o ellas, tendrían que asumir, ¿no? Acaban haciéndolo, en cierta medida, el rol de alguien de su sexo, vamos, del contrario, que en una familia habría sido más maternal o más paternal. Con lo cual aquí caemos de nuevo en la contradicción. El niño tiene derecho a venir al mundo de una pareja que sean sus padres biológicos, además de serlo jurídicamente hablando. Y tiene el derecho de tener los dos referentes. Y tiene el derecho de que no se le bombardee con una ideología de muy reciente creación que va contra la ley natural. Esos derechos los tiene. Y luego los padres, como he dicho antes, tienen el derecho de educar a sus hijos en todo lo demás, en valores, en principios y en todo. Darles la formación, también la formación del amor, porque parece como que aquí ya hubiéramos puesto dos polos. Parejas homosexuales dan amor, las otras no, o muchas veces no. Mire, el porcentaje habría que verlo con cuidado y ver cuántas, que son mayoría, familias en el mundo de las llamadas tradicionales siguen cumpliendo perfectamente su misión, que es
transmitir el amor, formar a los hijos, enseñarles a socializarse y tener unos referentes que son los que han sido siempre. Y no porque hayan sido siempre son buenos, sino porque eran los que se respondían o que se correspondían con la ley natural. Bueno, de momento, como he dicho, las parejas del mismo sexo no son complementarias, porque esto cualquier médico se lo puede explicar, médico del tipo que sea. El hombre y la mujer son exactamente iguales ontológicamente, pero tienen recorridos distintos. Es decir, ciertas cosas las aprende la niña mucho más deprisa que el niño y viceversa. Y tienen una forma de afrontar la vida distinta, tienen sensibilidades distintas, tienen incluso intuiciones distintas. La mujer suele ser más acogedora con el no conocido. También suele proteger a su familia incluso hasta límites mayores que el padre en muchas ocasiones. Tienen maneras distintas porque son complementarios, ni mejores ni peores, complementarios. Y dentro de la pareja homosexual, como he dicho antes, al niño que crezca con dos padres o dos madres le falta un referente. Y esto yo le he hablado, yo no soy médico, ni psiquiatra ni psicólogo, pero sí que he hablado con personas que te lo explican. El niño, cuando carece del referente paterno, por ejemplo, lo busca en alguien cercano a su familia, algún pariente o incluso algún amigo de la familia, porque se sabe niño y está buscando un modelo en muchos aspectos. Entonces, lo otro que le crea, la confusión de que somos, la especie humana, una especie de magma sin forma, donde tanto vale una cosa como la otra, y tú no eres nada más que lo que tú elijas ser. Bueno, pues la ley te puede dar ese derecho, pero en definitiva estarás yendo, como decía Cicerón, contra tu propia naturaleza. Y por más que adoptes el rol, el aspecto del otro sexo, es que eres lo que eres. Y luchar contra eso es muy autodestructivo, y lo que no nos están informando en absoluto es de las tragedias que viven muchos de los transexuales, que en esa lucha por ser lo que no son, pueden llegar a situaciones límite. Y no quiero dar estadísticas, ni quiero tampoco dramatizar la situación, pero que tampoco lo tienen fácil es evidente, sobre todo aquellos a quienes desde la infancia se les ha inducido a tomar ese camino. Habrá que ver, bueno, ya se está viendo en muchos casos, que el final no es precisamente feliz.